Lo que ha ocurrido en las últimas horas en el panorama judicial español no es simplemente una noticia más dentro del incesante ruido mediático. No estamos ante una filtración secundaria, ni ante un dato técnico aislado, ni ante una curiosidad de despacho que apenas afecte a la estructura institucional del país. Lo que ha estallado tiene una magnitud mucho más profunda, porque toca el corazón mismo de la credibilidad judicial en un momento en el que la democracia española vive una tensión extraordinaria. Y todo ha explotado a raíz de una exclusiva del periodista de investigación Ernesto Ekaizer, una pieza que rompe el silencio cómplice alrededor de la sentencia contra el fiscal general del Estado y que abre una grieta gigantesca dentro del relato que la derecha mediática ha intentado imponer durante semanas. La revelación, lejos de ser una sospecha sin fundamento, apunta directamente al juez que participó activamente en la condena. Según la información que Ekaizer ha desgranado con detalle, ese magistrado mantenía conexiones profesionales, ideológicas y estructurales con entornos que habían mostrado, desde mucho antes del juicio, un interés político evidente en deteriorar la figura del fiscal general. Y la pregunta que surge de inmediato es tan evidente como incómoda. ¿Cómo es posible que semejante vínculo no haya sido mencionado, investigado o, como mínimo, contextualizado antes de que se dictara una resolución de semejante trascendencia? La respuesta, por dura que sea, es clara, porque durante meses se construyó una narrativa cuidadosamente diseñada, en la que la derecha política y los grandes medios conservadores necesitaban convertir la condena del fiscal general en un símbolo de desgaste para el gobierno. Un símbolo que supuestamente demostraba la supuesta politización de la fiscalía, cuando en realidad, como ahora vemos, el verdadero riesgo de politización estaba mucho más cerca del tribunal que de la fiscalía. Lo que Ekaizer destapa es, precisamente, esa contradicción estructural que nadie ha querido señalar, la posibilidad de que quienes decían estar defendiendo la independencia judicial fueran, en realidad, quienes actuaban con una inclinación política no declarada. La magnitud del problema es enorme, porque afecta directamente a la apariencia de imparcialidad judicial, uno de los principios fundamentales de cualquier Estado democrático. Si un juez participa en un caso con vínculos previos con uno de los bloques interesados en el resultado, estamos frente a un conflicto de intereses de proporciones extraordinarias. No estamos hablando de una afinidad personal irrelevante, sino de relaciones institucionales, colaboraciones documentadas, posicionamientos previos y cercanías ideológicas que, en un sistema transparente, deberían haberse hecho públicas para evitar cualquier sombra de duda. Pero la sombra está ahí. Y ahora crece. Porque Ekaizer no habla en condicional. No especula. No sugiere. Presenta hechos verificables, datos concretos y conexiones trazables que cuestionan la neutralidad del magistrado en un caso que, desde el primer momento, fue utilizado como arma política. Lo que la derecha vendió como un triunfo judicial se transforma ahora, ante la mirada de medio país, en un fallo viciado, cuestionado, envuelto en sombras y posiblemente influenciado por intereses que nada tienen que ver con la estricta aplicación de la ley. La reacción ha sido inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios comienzan a preguntarse por qué ningún gran medio abrió esta línea de investigación, por qué nadie habló de estos vínculos y por qué, en cambio, se dedicaron horas enteras a construir una narrativa que legitimara la condena mientras invisibilizaba la posibilidad de una contaminación ideológica dentro del propio tribunal. Este vídeo comienza aquí, en este punto exacto donde el relato oficial empieza a derrumbarse. Donde la pregunta deja de ser qué hizo el fiscal general y pasa a ser quién, cómo y por qué se dictó una condena que ahora podría estar profundamente comprometida. A partir de aquí, nos adentramos en un recorrido donde analizaremos, paso a paso, qué sabía Ekaizer, cómo lo descubrió, qué conexiones encontró y por qué lo que se está desvelando podría convertirse en el mayor escándalo judicial de los últimos años. Este es el estallido que nadie pudo contener. Y apenas estamos empezando. La revelación de Ernesto Ekaizer no surge de la nada ni es fruto de una especulación apresurada. Es el resultado de una investigación gradual, acumulativa, construida a partir de documentos, declaraciones, archivos de participación judicial y movimientos institucionales que, una vez organizados, dibujan una trama que nadie había explicado hasta ahora. Para entender la gravedad del caso, es necesario analizar cada una de las piezas que él ha puesto sobre la mesa y que, en conjunto, cuestionan de forma directa la imparcialidad del juez que participó en la condena al fiscal general del Estado. Lo primero que Ekaizer identifica es un vínculo previo del magistrado con un entorno institucional directamente enfrentado con la Fiscalía General en diversos procesos anteriores. No se trata de una simple coincidencia. El juez había colaborado,
años atrás, con instituciones jurídicas que habían expresado públicamente posiciones críticas contra la dirección actual de la Fiscalía. En cualquier sistema judicial plenamente transparente, este tipo de relación obligaría al magistrado a declararlo, si fuera necesario, a apartarse del caso para evitar cualquier sospecha de parcialidad. Sin embargo, aquí no se declaró nada. No se comunicó nada. El magistrado entró en el tribunal sin que la opinión pública ni los propios implicados tuvieran constancia de esas colaboraciones pasadas. El segundo elemento que Ekaizer detalla es aún más delicado: la participación indirecta del juez en debates judiciales previos relacionados con la figura del fiscal general. Según la documentación analizada, el magistrado habría intervenido en actividades formativas y foros jurídicos donde se presentó una visión claramente alineada con sectores que venían impulsando, desde hace meses, una narrativa crítica hacia la Fiscalía. Estos foros, muchas veces financiados o respaldados por entidades jurídicas próximas al bloque conservador, contribuyeron a crear un clima ideológico que afectaba a la percepción pública de la Fiscalía y a su cúpula. Que un juez haya formado parte de ese ecosistema sin declararlo antes de intervenir en un caso tan sensible es, para cualquier observador, una señal alarmante. El tercer componente es, posiblemente, el más determinante: la relación personal y profesional del magistrado con juristas y representantes de asociaciones judiciales que habían mostrado, tanto en público como en privado, hostilidad hacia el fiscal general. En varias ocasiones, esas asociaciones, que representan a una parte importante del sector judicial, emitieron comunicados criticando duramente decisiones de la Fiscalía, cuestionando su legitimidad o insinuando un supuesto sesgo político. Que uno de los jueces del caso estuviera vinculado, directa o indirectamente, a asociaciones con posturas tan marcadas contra el acusado introduce un factor de presión y desequilibrio que Ekaizer señala como un posible conflicto de intereses. Ekaizer también destaca un cuarto punto que, aunque más sutil, es imprescindible para entender el cuadro general: el tratamiento mediático de la sentencia. Los grandes medios conservadores comenzaron a celebrar el fallo incluso antes de que la sentencia fuera publicada en su totalidad. Esta sincronización mediática fue tan evidente que generó sospechas entre observadores experimentados. Mientras la ciudadanía esperaba conocer los detalles jurídicos, ciertos periódicos ya hablaban de derrota moral y jurídica del fiscal general, como si la redacción final del fallo hubiera sido conocida o anticipada por redactores vinculados a los mismos entornos que presionaban para su condena. Este patrón mediático no sería notable por sí solo si no fuera por un detalle clave que Ekaizer incorpora: ciertos redactores y analistas que más promovieron la lectura condenatoria mantenían relación profesional con el mismo ecosistema jurídico al que pertenecía el juez cuestionado. Una coincidencia demasiado estructural como para ignorarla. Finalmente, el periodista describe cómo, desde dentro del propio tribunal, hubo movimientos inusuales. Algunos funcionarios advirtieron que el caso se estaba tramitando con una premura que no era habitual para procesos de semejante complejidad. Esta aceleración, según fuentes citadas por Ekaizer, coincidió con momentos de especial interés político por parte de partidos conservadores para desestabilizar la imagen del gobierno. A comienzos de la investigación nadie entendió esta prisa. Ahora, tras conocer estos vínculos, la sospecha adquiere un nuevo significado. En conjunto, todos estos elementos dibujan un panorama profundamente inquietante. No se trata de un solo vínculo, ni de una simple amistad, ni de una coincidencia casual. Ekaizer reconstruye un tejido de relaciones, afinidades, posicionamientos previos y movimientos institucionales que, superpuestos, muestran la posibilidad de que la imparcialidad del magistrado estuviera comprometida. Estas revelaciones no solo cuestionan la sentencia en sí, sino todo el proceso judicial: quién lo impulsó, quién lo interpretó, cómo fue comunicado a la ciudadanía y por qué se ocultaron estos vínculos hasta ahora. La transparencia no falló por casualidad. Falló porque hubo un interés claro en no exponer las conexiones que Ekaizer ahora ha destapado. Y lo más inquietante es que esta no es la primera vez que surgen sospechas de este tipo en el entorno judicial español. Lo que hace especialmente grave este caso es su alcance institucional. La condena afectó al fiscal general del Estado, una de las figuras esenciales del sistema democrático. Si su condena se dictó bajo la influencia de un juez con conflictos de intereses no declarados, el daño institucional es incalculable. Para entender las implicaciones reales de este escándalo y hasta dónde puede llegar su impacto en el sistema judicial y político del país, debemos entrar ahora en el análisis profundo del caso. ¿Qué significa? ¿Qué puede pasar y qué dinámicas se activan a partir de esta revelación?
El análisis del estallido provocado por las revelaciones de Ernesto Ekaizer exige ir mucho más allá del dato puntual. No basta con señalar que un juez pudo estar inmerso en un conflicto de intereses. La magnitud real de esta situación reside en lo que este caso revela sobre la estructura profunda del poder judicial en España, sobre el papel que desempeñan las asociaciones corporativas, sobre la influencia de los grandes medios en la construcción de la opinión pública y sobre las relaciones de fuerza que atraviesan al Estado desde dentro. Este no es un episodio aislado, es un síntoma de una fractura estructural que lleva años ampliándose. Para comprenderlo, es necesario situar el caso en el contexto político actual. La derecha política y mediática lleva más de 2 años intentando instalar un relato según el cual la Fiscalía estaba supuestamente sometida al gobierno. Esta acusación, repetida en tertulias, columnas, portadas y discursos parlamentarios, formaba parte de una estrategia más amplia: convertir cada actuación de la Fiscalía General en una prueba de una pretendida politización dirigida desde la Moncloa. Esta narrativa, sin embargo, oculta un hecho que apenas aparece en los grandes titulares. Las presiones políticas sobre la justicia en España no provienen únicamente del Ejecutivo, sino también, y en ocasiones de manera mucho más efectiva, de una parte del poder judicial alineada ideológicamente con la derecha. Este caso demuestra, con una claridad inusitada, que la derecha mediática ha intentado proyectar hacia otros lo que en realidad forma parte de su propio modo de operar. Mientras acusaban al fiscal general de actuar con motivación política, uno de los jueces que lo condenó mantenía conexiones directas con actores que llevaban meses alimentando ese discurso. Y aquí surge la pregunta clave: si la derecha y ciertos sectores judiciales actuaron coordinadamente para erosionar la credibilidad de la Fiscalía, ¿hasta qué punto la sentencia forma parte de un entramado político diseñado para influir en la estabilidad del gobierno? El análisis de esta cuestión exige desmontar 3 mitos que se han repetido de manera constante en la opinión pública. El primer mito es el de la supuesta neutralidad absoluta del Poder Judicial. En teoría, los jueces aplican la ley sin sesgos ni condicionantes externos. Pero en la práctica, asociaciones judiciales, estructuras internas y lógicas de promoción profesional generan un ecosistema en el que la ideología pesa. Y pesa mucho. La presencia de magistrados fuertemente alineados con el conservadurismo es un hecho que incluso observadores internacionales han señalado en informes sobre la situación democrática en España. Que uno de estos magistrados haya intervenido en la condena del fiscal general sin declarar sus vínculos es un síntoma más de un problema que va mucho más allá de un caso concreto. El segundo mito es el de la separación estricta entre el poder judicial y los grandes medios. Durante años, ciertos periódicos y televisiones han actuado como altavoces de facciones judiciales concretas, filtrando decisiones, adelantando líneas de investigación, moldeando percepciones y construyendo un relato paralelo que condiciona la opinión pública. Este caso es un ejemplo claro. Los medios que celebraron la condena sin fisuras fueron los mismos que, en el pasado, participaron en campañas contra la Fiscalía General. La conexión no es casual, y Ekaizer, con su revelación, ha dejado al descubierto la profundidad de esa simbiosis. El tercer mito es el de la imparcialidad en los procesos de selección judicial. El hecho de que este magistrado haya participado en formaciones, foros y actividades sufragadas o impulsadas por instituciones de marcado perfil conservador demuestra que la ideología sigue siendo un factor determinante en la carrera judicial. Y cuando la ideología se mezcla con decisiones judiciales de alto impacto, el resultado es un riesgo evidente para la calidad democrática del país. Pero más allá de los mitos, este caso abre un análisis que afecta directamente a la legitimidad del sistema judicial. Si un juez participa en una sentencia contra el fiscal general sin declarar un posible conflicto de intereses, ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que otros casos no están afectados por vínculos similares? ¿Qué ocurre cuando los tribunales más altos del país están presididos o integrados por magistrados que han trabajado activamente con actores políticos que buscan influir en sus decisiones? ¿Puede hablarse de un Estado de Derecho sólido cuando la transparencia interna se presenta de forma selectiva, dependiendo del caso y del acusado? Las implicaciones no se detienen ahí. Desde el punto de vista político, esta revelación debilita profundamente las posiciones del Partido Popular y de Vox, que habían utilizado la condena al fiscal general como prueba de la supuesta falta de independencia de la Fiscalía. Ahora, el argumento se les vuelve en contra. Porque si alguien actuó con motivación política en este caso, todo apunta a que fue el propio juez y no la Fiscalía. Y esto deja a la derecha en una posición especialmente comprometida.
Se presenta como defensora de la independencia judicial mientras se beneficia de decisiones influenciadas por actores afines ideológicamente. Desde el punto de vista institucional, la situación es todavía más compleja. La judicatura española ya atraviesa una crisis de legitimidad debido a la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este escándalo acentúa la percepción de que existen sectores judiciales que actúan como bloque político en lugar de como garantes imparciales de la ley. La revelación de Ekaizer no hace más que confirmar esa percepción. Pero el análisis no estaría completo sin abordar un aspecto fundamental: el impacto emocional y simbólico que esta revelación tiene en la ciudadanía progresista. Para muchos sectores sociales, la condena al fiscal general había sido interpretada como un golpe político de la derecha judicial. Ahora, con las conexiones destapadas, el golpe se confirma. Lo que antes era sospecha se convierte en indicio estructurado. Y ese cambio es determinante, porque la ciudadanía no solo exige justicia, sino también garantía de imparcialidad. El caso abre la puerta a preguntas inevitables. ¿Debe revisarse la sentencia? ¿Debe iniciarse una investigación interna sobre el magistrado? ¿Debe intervenir el Tribunal Supremo? ¿Puede el gobierno exigir una aclaración transparente sin que la derecha lo acuse de atacar la justicia? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son ahora inevitables. Lo que está claro es que este escándalo judicial modifica por completo el terreno político. Fortalece las posiciones que denunciaban la existencia de un sector judicial politizado y debilita el relato conservador. Al mismo tiempo, obliga a la izquierda institucional a posicionarse con claridad y a exigir transparencia, algo que no siempre ha hecho con la contundencia necesaria. Para entender cómo está reaccionando la opinión pública, los medios, los partidos y la sociedad en general ante esta revelación, necesitamos adentrarnos ahora en el impacto mediático y social del estallido. La reacción al estallido judicial provocado por las revelaciones de Ernesto Ekaizer ha sido tan rápida como desigual, dibujando un mapa preciso de cómo se alinean los distintos actores del sistema político, mediático y judicial cuando queda al descubierto una posible grieta en la estructura de poder. Lo que se está viviendo no es una simple disputa de interpretaciones. Es una batalla narrativa, una de las más importantes de los últimos años, en la que cada actor se posiciona de acuerdo con los intereses que defendió antes de que estallara el escándalo. La primera respuesta llegó de la derecha mediática, que trató de minimizar la revelación con la urgencia desesperada de quien sabe que cualquier erosión de la narrativa que habían construido puede poner en peligro meses de titulares diseñados para erosionar al gobierno. En cuestión de horas aparecieron editoriales que intentaban desviar la atención, artículos que relativizaban las conexiones señaladas por Ekaizer y tertulianos que recurrían a la fórmula clásica del todo es falso salvo algún detalle, intentando sembrar dudas sin refutar el contenido de la investigación. Sin embargo, esta reacción defensiva dejó al descubierto un hecho que ya muchos analistas progresistas habían subrayado: los medios conservadores no están preparados para responder cuando el discurso que ellos mismos fabrican empieza a desmoronarse. La revelación no era un rumor, no era un bulo ni una especulación de redes sociales. Venía de uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país, con una trayectoria que hace imposible descartar sus informaciones como un invento. Y eso colocó a los altavoces conservadores en una situación complicada. La credibilidad de Ekaizer supera la de quienes intentan desmentirlo. La segunda reacción, más silenciosa pero no menos significativa, vino del interior del propio Poder Judicial. Magistrados progresistas, juristas independientes y algunos miembros del Ministerio Fiscal mostraron preocupación por el impacto que este caso podría tener en la imagen del sistema judicial. Aunque públicamente pocos se atrevieron a pronunciar declaraciones contundentes, en conversaciones privadas hubo una coincidencia creciente. Si lo que Ekaizer ha destapado es cierto, estamos ante un episodio que daña la credibilidad institucional en un momento especialmente delicado, marcado por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y por una creciente percepción de que la justicia en España está partida en dos bloques ideológicos. En determinados chats profesionales y asociaciones judiciales se debatió, según filtraciones posteriores, la necesidad de una aclaración interna. No se habló de responsabilidades inmediatas, pero sí de la necesidad de investigar qué vínculos tenía exactamente el magistrado con los entornos mencionados por Ekaizer. Esta preocupación interna es un indicio de que el escándalo no puede ser bloqueado únicamente con el silencio tradicional que suele envolver los problemas dentro del aparato judicial. La reacción política, por su parte, se dividió en tres bloques claramente diferenciados.
El bloque progresista recibió la información con una mezcla de indignación y confirmación de sospechas previas. Diputados de partidos de izquierdas, especialmente aquellos que llevan años denunciando la existencia de un sector judicial conservador excesivamente politizado, vieron en la revelación un argumento más para exigir transparencia y revisar el procedimiento que llevó a la condena del fiscal general. La idea de que esta sentencia podría haber sido contaminada por intereses políticos refuerza su discurso y plantea la necesidad urgente de reformas estructurales. El PSOE, sin embargo, reaccionó con cautela extrema. Algunos portavoces se limitaron a pedir prudencia, conscientes de que cualquier comentario directo puede ser manipulado por la derecha para presentar al gobierno como enemigo del poder judicial. Esta cautela no es falta de interés, sino una estrategia de supervivencia en un clima donde cualquier palabra puede convertirse en titular incendiario. Pero incluso en esa moderación se percibe preocupación. Si la sentencia contra el fiscal general se revela como un fallo no limpio, la estabilidad del gobierno podría recuperarse parcialmente, pero a un coste político que el PSOE no puede gestionar con ligereza. La derecha política reaccionó de forma previsible: negación absoluta, ataque a Ekaizer y defensa del juez cuestionado sin matices. Para ellos, admitir siquiera la posibilidad de un conflicto de intereses implica perder un arma fundamental con la que llevaban tiempo golpeando al gobierno. Y es que la condena del fiscal general había sido uno de los pilares del discurso de la oposición para denunciar una supuesta degradación democrática bajo el Ejecutivo actual. Si ese pilar se cae, la narrativa de la derecha queda debilitada y, lo que es peor para ellos, se abre el debate sobre quién estaba realmente politizando la justicia. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el termómetro más inmediato y honesto. Miles de usuarios comenzaron a compartir hilos analizando las conexiones reveladas por Ekaizer, comparando fechas, revisando declaraciones pasadas del magistrado y construyendo un relato que dejaba en evidencia la posible parcialidad del juez. La indignación creció especialmente entre jóvenes progresistas, quienes percibieron esta revelación como la confirmación de que ciertos sectores del Estado utilizan su posición para intervenir políticamente mientras exigen al resto una neutralidad que ellos no practican. Otros usuarios, especialmente los más críticos con la derecha judicial, destacaron la velocidad con la que los medios conservadores intentaron desacreditar la investigación, interpretándola como la prueba más evidente de que los intereses afectados eran demasiado grandes como para permitir que la historia se consolidara sin resistencia. La reacción ciudadana también se palpó en comentarios, artículos independientes, podcast y espacios alternativos de análisis político. Muchos ciudadanos expresaron preocupación por lo que esto implica para la democracia. Si una condena del nivel más alto puede verse afectada por intereses no declarados, ¿qué garantías existen de que la ciudadanía recibe justicia justa y no justicia condicionada? Pero quizás la reacción más sorprendente vino de algunos sectores moderados, no alineados con ningún bloque ideológico. Personas que habitualmente defienden la institucionalidad comenzaron a cuestionar la transparencia de los tribunales en casos especialmente sensibles. Declaraciones en programas de radio, columnas de opinión en medios no ideológicos y debates públicos mostraron un elemento que la derecha teme profundamente: la pérdida de confianza transversal en la imparcialidad judicial. Lo que se está viendo es un desplazamiento del centro del debate. Ya no se discute si el fiscal general actuó bien o mal, sino si la sentencia en su contra estuvo libre de influencias indebidas. Ese cambio de foco es devastador para la derecha, porque invierte su relato y desplaza la presión hacia quienes durante años han presentado al Poder Judicial como ejemplo de independencia. Todo esto nos lleva a un punto inevitable. El país está entrando en un escenario donde los ciudadanos, los medios y la clase política empiezan a exigir explicaciones. Y esas explicaciones no podrán esquivarse por mucho más tiempo. Para entender qué significa todo esto para el futuro político y judicial del país, toca ahora entrar en la reflexión final. Lo que ha estallado con la revelación de Ernesto Ekaizer no es únicamente un conflicto puntual ni un episodio aislado dentro del interminable pulso entre poderes del Estado. Es mucho más profundo. Es un espejo que nos obliga a mirar de frente los desequilibrios estructurales que arrastra nuestro sistema judicial, la fragilidad de sus mecanismos internos de control y la enorme distancia entre el ideal de imparcialidad que se predica públicamente y la realidad cotidiana que, demasiadas veces, permanece oculta bajo capas de opacidad, corporativismo y silencios interesados. El caso del juez que condenó al fiscal general del Estado sin declarar vínculos previos con actores que presionaban para desprestigiar la fiscalía no es solo una irregularidad ética. Es una fisura en la confianza pública, un recordatorio de que la justicia,
cuando no se protege a sí misma frente a influencias externas, acaba siendo vulnerada. Y cuando esa vulneración afecta a una figura institucional del máximo nivel, el impacto deja de ser personal y se convierte en un problema de Estado. El estallido de este escándalo nos obliga a hacernos preguntas que durante años se han evitado en el espacio público. ¿Puede un país llamarse plenamente democrático cuando sus tribunales más relevantes toman decisiones que pueden estar condicionadas por vínculos ideológicos no declarados? ¿Puede sostenerse un Estado de Derecho cuando una parte del Poder Judicial actúa con una agenda política que se alinea sistemáticamente con los intereses de una misma familia ideológica? ¿Qué mecanismos existen realmente para evitar que un magistrado con claros conflictos de intereses participe en un caso de trascendencia nacional? ¿Por qué estas conexiones permanecieron en silencio durante todo el proceso? Estas preguntas no son simples reflexiones. Son un examen directo sobre la arquitectura institucional del país. Son la evidencia de que España necesita urgentemente una revisión profunda de su modelo judicial, una revisión que no se limite a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino que incluya transparencia obligatoria, mecanismos de recusación más estrictos, auditorías independientes y un control ciudadano real sobre los procesos en los que la imparcialidad pueda verse comprometida. La ciudadanía progresista, especialmente la que ha sufrido durante años el desgaste provocado por las campañas mediáticas de la derecha judicial, reconoce aquí algo que llevaba tiempo señalando. No se trata solo de casos aislados, sino de una cultura interna que ha permitido que ciertos sectores del Poder Judicial se conviertan en un actor político más, con capacidad para intervenir en la disputa partidista sin someterse al escrutinio que sí se exige a los representantes democráticos. Este caso, sin embargo, va más allá del ámbito progresista. La revelación de Ecaizer también ha provocado incomodidad entre sectores moderados, que entienden que la legitimidad judicial es un pilar fundamental para la estabilidad democrática. Y saben que, si ese pilar se resquebraja, la confianza en el conjunto del Estado puede verse seriamente dañada. Una justicia percibida como parcial no solo perjudica al gobierno de turno, debilita la democracia en su conjunto. Porque una cosa es el error judicial. Otra muy distinta es la sospecha de que ese error puede haberse producido en un clima contaminado por intereses políticos, ideológicos o mediáticos. Y cuando esa sospecha aparece, la única salida posible es la transparencia total. Todo lo demás es complicidad o silencio interesado. La justicia española no puede permitirse seguir funcionando bajo la premisa de que ciertas conexiones no deben hacerse públicas. La ciudadanía exige saber quién decide, desde dónde decide y con qué vínculos llega a cada caso. Y este escándalo será, inevitablemente, un antes y un después en ese debate. No se trata solo de revisar la sentencia contra el fiscal general. Se trata de revisar el sistema que permitió que esta situación se produjera. De exigir que nunca más un juez participe en un caso de máximo nivel sin declarar todos sus vínculos, pasados y presentes. De reclamar que el Poder Judicial deje de actuar como un bloque ideológico en lugar de como un servicio público al que todos los ciudadanos tienen derecho. Y, sobre todo, se trata de recordar que sin justicia transparente no hay democracia sólida. Que sin imparcialidad no hay confianza. Que sin revelaciones como la de Ecaizer, muchos abusos permanecerían en la sombra. Este vídeo no se cierra con respuestas, porque las respuestas deben venir de quienes tienen la responsabilidad institucional de darlas. Este vídeo se cierra con una exigencia: que no haya silencio, que no haya encubrimiento, que no haya impunidad. La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y tiene derecho a exigirla. Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.